Secretario de la Presidencia, el doctor Gustavo Yalc. Gustavo, gusto de verlo. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Rodolfo, igualmente. Gracias por la invitación. No, por favor, esté en su casa. Bien. A ver, los diarios, todos los privados y los públicos, nos dicen que hoy es 14 de septiembre. Estamos a 16 días de conmemorar el primer aniversario del 30 de septiembre. A ver, Gustavo, aquí en el país se creó lamentablemente una polarización. Un lado que más o menos sostiene sin tapujos que el 30S no pasó nada, y otro lado también que exagera al punto de más o menos también decir que el 30 de septiembre se incendió Roma, Nerón tocó la cítara, el Coliseo se derrumbó y las Torres Gemelas se cayeron. En algún lugar de esas dos tiene que estar exactamente la verdad de lo que pasó. Su turno. Veamos los hechos. Miren, el 30 de septiembre es un día doloroso para el Ecuador, por los caídos, por los muertos, por quienes ofrecieron su vida, pusieron en riesgo su vida y algunos la perdieron para defender la democracia. Es un día vergonzoso para la policía porque una parte de sus integrantes abandonó a la ciudadanía y no hizo honor a su juramento de incluso dar la vida para defender a los ciudadanos. Es un día de mucho heroísmo también, sobre todo de todo un pueblo que con su voluntad defendió la democracia, heroísmo y profesionalismo de las Fuerzas Armadas que fieles a la Constitución defendieron la democracia, y de grupos policiales que sin ser parte de esos sublevados, siendo parte de la policía, cumplieron con su trabajo y con su deber, más allá de cualquier mecanismo de desinformación que se dio haciendo pensar a algunos de buena fe que la ley de servicio público eventualmente les podía afectar, cosa que no era cierto y que se informaba sobre aquello, pero que también había soterradamente toda una campaña de desinformación con fines justamente muy claros que buscaban, una, impedir la depuración institucional dentro de la policía. La ley no era el problema, sino un proceso de depuración disciplinario, de transparencia, y también con vinculaciones políticas que claramente estaban orientadas a una desestabilización democrática. Y, Rodolfo, ¿por qué? Porque nadie le dispara al presidente de la República para reivindicar condecoraciones o beneficios económicos. Por supuesto, ya había todo un proceso destinado a una desestabilización política. Además, Rodolfo, en sociología política latinoamericana, el solo hecho de que se levante en paro una fuerza armada constituye en sí mismo un proceso de desestabilización y de golpe de Estado. Esto lo dicen todos los doctrinarios de la ciencia política latinoamericana. Esos son los hechos objetivos. Claro, pero el último punto al que usted hace alusión, Gustavo, se refiere, en mi criterio, por supuesto puede estar totalmente equivocado, más bien se refiere a las Fuerzas Armadas, porque le cito un ejemplo vecino. Hace unas 20 años puede ser, si no recuerdo mal, el equivalente de lo que aquí es la Policía Civil Nacional, que en el Perú, que creo que se llama la Guardia Civil o algo así, se alzó. Ahí era una reivindicación salarial. Y Fujimori, si no recuerdo mal, fue el que la reprimió, le envió los tanques, el ejército no tenía nada que ver con el tema, y ahí terminó el asunto. Pero hay cosas claras en lo que usted ha señalado. La primera pregunta, entonces, con su análisis, el 30 de septiembre no se pudo haber evitado, pudo haber cambiado de fecha. Le explico por qué. El 29 la Asamblea debatió la ley, ¿no es cierto? Y se insistió en unos puntos del veto, en otros no se insistió, entre ellos el de esa ley. Y al día siguiente, al amanecer del día siguiente, la policía, y en eso concuerdo 1000% con usted, violando groseramente no solo la ley, la Constitución, sino el juramento profesional, se amotinó, se encuarteló y dejó a los ciudadanos a merced de Lampa. ¿Eso se pudo evitar o a su juicio fue la fecha un eslabón circunstancial en el cual el no haber insistido en la Asamblea, la Asamblea con los votos necesarios en ese veto de la ley, disparó la mecha? Pudo haber sido el 5 de octubre si la Asamblea sesionaba el 4, pudo ser el 30 de noviembre si sesionaba el 29, ¿era algo que estaba planificado y concatenado o estalló por esto y luego empezaron a sumarse peces al río? Absolutamente concatenado y planificado, Rodolfo, porque no solamente fue que se paró la policía de manera inconstitucional y abandonando a la ciudadanía, sino que se tomaron también la Asamblea, se dispara el presidente de la República, se lo retiene. Entonces tenemos una serie de hechos concertados que tienen un objetivo específico. Si la ley fuese solamente el objetivo de ese paro, la información que se dio era suficiente, pero había toda una campaña de desinformación. Entonces la pregunta es,
¿Por qué había toda una campaña de desinformación? ¿Por qué se tomaron también la Asamblea Nacional? ¿Por qué se le dispara al presidente de la República? Insisto, nadie reivindica sus derechos disparándole al presidente de la República. Entonces no se trata de un hecho inocente, aislado de una campaña que buscaba reivindicar unos derechos policiales, sino claramente un objetivo de desestabilización política, utilizando entre otros el pretexto de la ley, que no ha cambiado nada de sus planteamientos y que todo el mundo reconoce ahora todos los beneficios que inclusive para la policía tiene la aplicación de esa ley. Ya, con esta lectura y avanzando con la exposición que usted nos hace, entonces aquí estaríamos hablando de un golpe de Estado concertado, pero la pregunta es ¿con quiénes? Bien, ahí hay varias fuerzas que se unen. El proceso de cambio que vive el país afecta sin duda a aquellos que quieren mantener ciertos poderes fácticos en su poder y para beneficio propio. Esto es, y se manifiesta en varios aspectos. Uno, dentro de la policía hay todo un proceso de fortalecimiento institucional, sin duda logístico, de dotación de herramientas modernas de trabajo, de fortalecimiento de unidades de inteligencia, pero también hay un proceso de depuración interna, fundamental para que tengamos una buena policía, que no es solamente el hecho de que cuente con los mejores elementos de trabajo, sino también con elemento humano que cumpla con su deber. Entonces ese proceso sin duda también rompe espacios de poder interno, eso es lo que estaba ocurriendo, no de toda la policía, pero sí de ciertas estructuras, en particular aquellas violatorias de derechos humanos o que podrían tener incluso conexiones con la delincuencia organizada. Está esa delincuencia organizada, ese crimen organizado que tiene como objetivo tomarse justamente ciertas estructuras institucionales para poder poner al Estado a su servicio. Y por lo tanto también tiene estructuras de conexión política. Todo aquello se confabula, utiliza ciertas herramientas de desinformación como el tema de la ley, pero su objetivo final es frenar un proceso de cambio dentro del país. No un tema de la ley, sino frenar el proceso de transformación política del Ecuador. A ver, Gustavo, pero separemos tres escenarios. Uno es el escenario del simple motín policial porque me quitaron como es las medallas y el ascenso y eso tenía un cierto valor. Escenario 1. Escenario 2, una acción concertada de un grupo, obviamente de oficiales, que manipula a la tropa para amotinarla y tratar de no perder el espacio de poder que, como usted ha citado, lamentablemente se da en esta policía y en todas las policías del mundo. En Colombia se depuró el 80% de la policía para poder empezar a trabajar bien hace 20 años o algo así. Y el tercer escenario, el que usted nos ha planteado, implica una intervención planificada, pensada y probablemente, según de lo que se desprendería de sus palabras, la autoría intelectual del tema vinculada a grupos políticos, pero haga de Diógenes, ilumíneme con las lámparas. Pero Rodolfo, por supuesto que si triunfaba ese golpe o si el presidente de la República tenía éxito el atentado contra su vida, por supuesto que hubieran salido a la luz todos esos grupos, pero por supuesto al no tener éxito se mantienen en las sombras, esperando nuevas oportunidades sin duda. Fíjese lo absurdo del análisis de muchas personas, incluso de acciones demenciales como lo ocurrido el 30 de septiembre, de ahora acusar al presidente de la República de delitos de lesa humanidad. Es decir, hay toda una intencionalidad de distorsionar todo aquello, todo lo ocurrido, cuando el hecho de que la verdad salga a la luz y se sancione y no haya impunidad, es algo que le beneficia no solo al gobierno, al Ecuador, a la democracia, a las instituciones democráticas del país. Pero ahora parece que es el presidente de la República quien ha cometido delitos, e incluso en esa denuncia presentada en la Fiscalía, Rodolfo, hay hechos tan absurdos como mencionar que el presidente ha llegado al hospital de la policía y luego ha salido a la Universidad Técnica Equinoccial, que queda más o menos a 500 metros del hospital de la policía, ha tenido reuniones con el rector de la Universidad Técnica Equinoccial, ha regresado al hospital a esperar a ser rescatado. Entonces también esos análisis muestran claramente cómo la absurda oposición busca distorsionar todos los hechos ocurridos el 30 de septiembre. Por supuesto, ha pasado casi un año, Rodolfo, las investigaciones sin duda no son sencillas, un año después no se ha esclarecido completamente todo esto, pero hay un trabajo pendiente de la Fiscalía y de la Policía Judicial de afianzar todas las investigaciones para que no solamente estén ciertos autores materiales de los hechos ocurridos el 30 de septiembre enjuiciados, sino que también se descubra toda esa trama de la cual hay muchos más responsables sin duda. Gustavo, por último, porque ya mismo en máster me cortan, así, me talan, me podan. Uno de los diarios de Guayaquil dice que el coronel Lucio Gutiérrez, expresidente de la República, será investigado por el 30S.
El expresidente Nelson Gutiérrez y Stalin López, abogado del coronel César Carrión, también serán investigados por la sublevación policial del 30 de septiembre. Y la vinculación del coronel Gutiérrez es de que en Miami, porque estaba fuera del país en esa fecha, hizo una declaración en un foro diciendo que cuando desaparezcan Chávez y Correa desaparecerá el socialismo del siglo XXI. ¿Cuál es el vínculo con lo del 30 de septiembre? Bueno, mire, hay unas afirmaciones que se dieron en los días anteriores al 30 de septiembre de personas que parece que tenían una bolita mágica para predecir el futuro. Empezaron a hacer afirmaciones de esa naturaleza. Que la Fiscalía lo investigue, Rodolfo. Igualmente el mismo día un político afirmaba que el presidente tendría que salir del poder, que le habían quitado los juguetes a la policía, etcétera, a las 7 de la mañana. Minutos después, una hora después, había toda esta revuelta. Sí, había personas que sin duda conocían de todo esto y ojalá las investigaciones puedan determinar objetivamente todos estos hechos graves que ocurrieron en el país, porque incluso algunos políticos tienen vinculaciones con ciertas organizaciones delincuenciales que a su vez estaban interesadas en que no continúe la lucha contra la delincuencia. Es decir, la lucha contra la delincuencia que ha emprendido este gobierno también le afecta a ciertos niveles de la oposición política. Gustavo, yo concuerdo 100% con usted en un punto fundamental. Aquí, al final del partido, se tiene que saber la verdad. ¿Qué fue lo que pasó y quiénes estuvieron involucrados en lo que pasó y los grados de responsabilidad de cada uno? Porque su última afirmación de que hay grupos políticos vinculados a la delincuencia organizada es terriblemente preocupante. No sería el primer país de América Latina, por desgracia, en el que esto se ha dado y eso no se puede permitir. Por más óptica política distinta que podamos tener, eso no se puede permitir. Así es, Rodolfo. Por eso la lucha contra la inseguridad tiene y debe ser una causa nacional. No solamente un compromiso de este gobierno, sino una causa nacional que involucra a todas las instituciones del Estado. Así es, porque cuando uno lo asaltan y le pegan un tiro no le preguntan de qué partido es, lo matan nomás. Gustavo, como siempre un placer verlo, muchísimas gracias.